Este eres tú, una persona que ha intentado ganar dinero con las apuestas con el único objetivo de ser libre financieramente, de poder vivir la vida de sus sueños y de no tener que ir a un trabajo en el que se siente poco valorado y sin motivación. Investigas acerca de este maravilloso mundo que te prometen la mayoría de las casas de apuestas y finalmente te decides por intentarlo con todas tus ganas, con la sorpresa de que con el paso de tan solo unos pocos días has perdido todo el dinero que habías invertido inicialmente. Y no solamente te ocurre a ti, muchas veces lees noticias y artículos en las que te dicen y te prometen que las apuestas deportivas se están convirtiendo cada vez más en una fuente alternativa y muy fiable de generar ingresos para cada vez más personas, y por eso has entrado en este vídeo. Para comprender por fin si es posible vivir de las apuestas deportivas y hacer de ellas tu trabajo, aunque la realidad es bien distinta, pero tranquilo, yo te ayudo a solucionarlo. Al fin y al cabo son apuestas, y como te contaré en este vídeo, hay varios aspectos que debes controlar muy bien si quieres triunfar en este mundo y conseguir un trabajo realmente apasionante. El azar siempre va a estar presente en nuestras vidas, y aún más con los pronósticos deportivos. A diferencia de algunas otras inversiones como la bolsa o las inversiones inmobiliarias, en las apuestas deportivas online hay una variedad de factores que no dependen de ti y por eso es vital que comprendas cómo funciona esto. ¿Cuántas veces has visto que un equipo humilde y de calidad inferior gane en el Bernabéu o en el Camp Nou? ¿Es que, por ejemplo, los equipos superiores ganan el 100% de sus partidos? Por eso quiero que entiendas que aunque la mayoría de las veces ocurra así, no siempre tienes la seguridad total de que un pronóstico estudiado vaya a salir sí o sí, por muy bien que hayas hecho el análisis. Puede haber un penalti tonto, tener un mal día, una lesión de un jugador estrella, un error arbitral, que son cosas que nunca vas a poder controlar y que al final son factores que intervienen en este mundo y que pueden afectar a tus ganancias y por ello alejarte de tu sueño de vivir de ellas. El consejo que debes sacar de aquí es no precipitarte en los partidos que parezcan muy claros, porque algunas veces puede ser que no sea así. Otro factor importante que debes saber es que las casas de apuestas tienen un límite a la hora de apostar dinero en una apuesta determinada. No puedes, por ejemplo, hacer una apuesta de 100.000 euros a que gana el Real Madrid al Celta. Por muchas fotos que veas en Telegram, eso es completamente falso. Igualmente que también limitan la cantidad para apostar en un partido, también lo hacen limitando la cantidad de dinero que puedes retirar de las casas de apuestas. Así que el consejo que te doy también es que antes de empezar en este camino, conozcas bien las casas de apuestas, dónde invertir tu dinero y sobre todo las condiciones que tiene cada una. Un factor muy clave en este mundo: vas a pasar por muy malas rachas, tanto si te gusta como si no. Cualquier tipster, por muy bueno que sea o por muy estudiado que tenga el mercado, siempre va a pasar por malas rachas, en las que en tu caso debes mantener la calma para procurar que las pérdidas sean las menos posibles. Apostar con responsabilidad es lo más importante, y es normal que si tu objetivo es vivir de las apuestas, en cuanto falles 3 o 4 pronósticos, tu cabeza vaya a 1000 por hora y quieras apostar todo tu dinero sobrante a la siguiente apuesta para recuperar todo el dinero perdido. Pero ya te adelanto que este no es el camino y es el error principal que comete mucha gente y por la que casi nadie gana dinero apostando. Mi recomendación personal si quieres llegar a hacer de las apuestas tu modo de trabajo es que al principio te lo tomes como un hobby, como una forma diferente de disfrutar los partidos de fútbol o de tu deporte favorito, sin ponerte presión de más encima para poder controlar los nervios y las emociones cuando lleguen. Sin duda, la clave fundamental para diferenciarte de todos aquellos que pierden dinero es controlar el impulso ante estas malas rachas. Una vez que te entrenes en esto y puedas hacerlo, podrás vivir de las apuestas deportivas sin conocer sus trucos, que te los dejo por aquí arriba en una tarjeta y que te recomiendo al 100%. Por último, y que es un aspecto que debes conocer si quieres vivir de las apuestas, es que como en todos los negocios también hay gastos, y te preguntarás, ¿pero qué gastos voy a tener si lo que hago es apostar por internet? Pues sí, amigo mío, si obtienes muchas ganancias de tus pronósticos, también vas a tener que declarar y tributar las ganancias obtenidas en las apuestas. El sector de las apuestas no está reconocido actualmente como profesión y por eso la tributación es bastante elevada. Pero no te preocupes, en próximos vídeos de este canal te enseñaré cómo hacerlo de la mejor manera para ahorrarte el mayor dinero posible. En definitiva, quiero compartir contigo todos mis aprendizajes como apostador y que voy contándote en los vídeos del canal, pero si tuviera que quedarme con 2 consejos que me hicieron optimizar mis ganancias,
son el de conocer el valor, que te dejo por aquí arriba en la tarjeta por si no lo has visto, y sobre todo conocer bien cuál era mi casa de apuestas que mejor se adaptaba al deporte donde yo apostaba y las condiciones que me parecían más óptimas. En este vídeo analizo las casas más potentes que existen y de las que te podrás aprovechar de más beneficios, aunque eso siempre lo dejo a tu elección. Espero haberte animado a conseguir la vida de tus sueños y poder trabajar desde cualquier punto del mundo teniendo completa libertad financiera. No te pierdas el próximo vídeo donde te recomendaré los mejores tipsters que debes seguir. Un saludo y hasta pronto.